No estás confundido. Estás reaccionando como alguien que vive bajo presión constante. No es cansancio, no es debilidad. Y no es que no sepas pensar, es que llevas demasiado tiempo respirando miedo, sin darte cuenta. Miedo a equivocarte, miedo a quedarte atrás, miedo a perder lo poco que sientes seguro. Y cuando el miedo se vuelve cotidiano, deja de sentirse como miedo y empieza a parecer normalidad. Ahí es cuando se vuelve peligroso, porque ya no necesitas que te controlen. Te controlas solo. Hoy no quiero darte respuestas rápidas. Quiero que mires algo incómodo. Quiero que te preguntes si muchas de tus decisiones no nacen del deseo, sino del temor a perder. Porque cuando el miedo se convierte en idioma, el poder ya no necesita gritar. Y quizás lo estás escuchando todos los días, sin darte cuenta. El poder no siempre se impone con violencia. La mayoría de las veces se filtra. No entra gritando, entra sugiriendo. No ordena, advierte. No golpea, insinúa consecuencias. Vivimos en una época donde el miedo dejó de ser una emoción puntual y se convirtió en un idioma permanente. Miedo a perder el trabajo, miedo a equivocarse, miedo a quedar fuera, miedo a decir lo que realmente se piensa. Y cuando el miedo se vuelve constante, deja de sentirse como miedo. Empieza a sentirse como sentido común. Aquí es donde el poder se vuelve verdaderamente efectivo. Michel Foucault explicaba que el poder moderno no necesita cadenas visibles. Funciona mejor cuando las personas se regulan solas, cuando anticipan el castigo antes de que exista, cuando se autocorrigen sin que nadie lo pida. El miedo no te dice, haz esto. Te dice, mejor no hagas eso. Y ese mejor no es uno de los mecanismos más sofisticados de control, porque no genera rebeldía, genera prudencia excesiva, genera adaptación, genera silencio. Hannah Arendt observó algo similar cuando analizó los regímenes autoritarios. El poder más estable no es el que oprime con fuerza, sino el que logra que las personas renuncien voluntariamente a su criterio, creyendo que simplemente están siendo responsables. Hoy el miedo no siempre viene desde el Estado o la política. Viene desde el mercado, desde la opinión pública, desde las redes, desde la idea constante de que cualquier error puede costarte todo. Entonces ajustas tu lenguaje, bajas el tono, evitas ciertos temas, te adaptas. Y poco a poco, el miedo deja de ser una reacción y se convierte en una forma de vida. Este es el punto clave. Cuando el miedo se normaliza, el poder ya no necesita mostrarse, porque ya está adentro. El poder no siempre se ejerció con violencia. Antes fue fuerza, después fue autoridad. Hoy es algo mucho más silencioso, gestión emocional. En las sociedades modernas, el poder entendió algo clave. No necesita obligarte si logra activarte emocionalmente. El miedo es el idioma perfecto para eso. No el miedo evidente, no el terror explícito, sino el miedo difuso, constante, difícil de nombrar. Miedo a quedarte atrás, miedo a equivocarte, miedo a perder lo poco que tienes, miedo a no estar a la altura. Este tipo de miedo no paraliza del todo, y ese es el truco. Te mantiene funcionando, produciendo, reaccionando, pero nunca en calma suficiente para pensar con claridad. Michel Foucault ya lo anticipaba. El poder moderno no actúa solo desde arriba, sino desde dentro del sujeto. No te dicen qué hacer, te hacen sentir lo que debes temer. Y cuando el miedo se instala, el pensamiento se acorta, la mirada se estrecha, las decisiones se vuelven defensivas. El miedo reduce el mundo a una sola pregunta. ¿Cómo sobrevivo a esto? Y cuando solo piensas en sobrevivir, dejas de preguntarte si lo que estás viviendo es justo, necesario o incluso real. Byung-Chul Han lo llama psicopolítica, una forma de poder que ya no controla cuerpos, sino estados mentales. No te encierra, te acelera, no te prohíbe, te satura, no te amenaza directamente, te mantiene en alerta constante. Así, el miedo deja de ser una reacción natural ante el peligro y se convierte en una atmósfera permanente. Respiras miedo, consumes miedo, compartes miedo, y cuando todo se filtra por el miedo, la realidad empieza a deformarse. Exageras riesgos, subestimas alternativas, aceptas cosas que en otro estado emocional jamás aceptarías. El poder no necesita convencerte de que algo es verdad. Le basta con hacerte sentir que no hay tiempo para pensarla. El poder no necesita convencerte de nada, solo necesita que tengas miedo. Esta es una de las ideas más antiguas de la filosofía política y también una de las más actuales. Thomas Hobbes decía que el ser humano acepta cualquier forma de autoridad si siente que el caos es peor que la obediencia, no porque ame al poder, sino porque teme la incertidumbre. El miedo entonces no aparece como un accidente, es un lenguaje, un idioma que el poder aprende a hablar muy bien. No se trata solo de miedo a perder la vida,
Hoy el miedo es más sofisticado. Miedo a quedar fuera, miedo a equivocarte, miedo a decir algo incorrecto, miedo a no encajar, miedo a perder estabilidad, pertenencia, identidad. El poder moderno no te apunta con un arma. Te satura de amenazas difusas. Nunca sabes exactamente qué va a pasar, pero sientes que algo malo podría pasar en cualquier momento. Y esa ambigüedad es clave. Michel Foucault explicaba que el poder más efectivo no es el que castiga todo el tiempo, sino el que logra que te vigiles a ti mismo. Cuando el miedo se interioriza, ya no hace falta control externo. Empiezas a censurarte solo, a ajustarte, a reducirte. No porque alguien te lo ordene, sino porque no es prudente. No es el momento. Mejor no. Ahí el miedo deja de ser una emoción y se convierte en estructura. Y lo más peligroso es que este miedo no siempre se siente como miedo. A veces se disfraza de sentido común, de responsabilidad, de madurez. Pero cuando una sociedad vive permanentemente alerta, no piensa, reacciona. El poder sabe eso. Por eso el miedo es tan rentable políticamente, socialmente, económicamente. Una persona calmada pregunta. Una persona asustada obedece. Y aquí aparece algo importante. No todo miedo es impuesto desde afuera. El poder también se apoya en miedos preexistentes, en heridas colectivas, en traumas históricos, en inseguridades culturales. No crea el miedo desde cero, lo amplifica, lo organiza, le da dirección. Por eso sentimos que vivimos en una época confusa, cuando en realidad vivimos en una época emocionalmente administrada. El miedo se vuelve el idioma común, y cuando todos hablan el mismo idioma emocional, el poder ya no necesita gritar, solo susurrar. El problema más grave del miedo no es que exista. El problema es cuando empieza a decidir por ti sin que lo notes. Porque el miedo no siempre se presenta como pánico. Muchas veces se presenta como prudencia excesiva, como mejor no decir nada, como esperemos un poco más, como no es el momento. Y así, poco a poco, el miedo se vuelve criterio. Empieza a ocupar el lugar donde antes estaba tu capacidad de pensar. Recuperar criterio no significa dejar de sentir miedo. Significa aprender a distinguir cuándo una decisión nace de la reflexión y cuándo nace del temor a perder algo. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida no fueron elegidas, sino evitadas? No elegiste ese trabajo, evitaste quedarte sin ingresos. No elegiste esa relación, evitaste la soledad. No guardaste silencio por convicción, sino por miedo a las consecuencias. El miedo no te dice, haz esto. Te dice, no hagas aquello. Y ese tipo de control es mucho más eficaz. En filosofía política se habla de gobernar por restricción, no por imposición. No te obligan a actuar. Te limitan el campo de lo posible hasta que solo quede una opción segura. En ese punto ya no decides, reaccionas. Recuperar criterio implica un acto incómodo. Volver a preguntarte qué harías si el miedo no estuviera decidiendo por ti. No qué harías sin miedo, eso es imposible, sino qué harías si el miedo dejara de ser el argumento principal. El criterio se recupera cuando vuelves a diferenciar riesgo de amenaza, cuando entiendes que no todo lo incómodo es peligroso, que no toda pérdida es una catástrofe, que no todo conflicto es destrucción. El miedo tiende a exagerar consecuencias futuras para justificar la inacción presente. Te promete seguridad, pero a cambio te quita movimiento. Y una vida sin movimiento no es una vida segura, es una vida contenida. Por eso, una señal clara de que el miedo está decidiendo por ti es esta. Cuando tus razones empiezan a sonar siempre defensivas, cuando tus explicaciones ya no hablan de lo que quieres construir, sino de lo que temes perder. Recuperar criterio no es volverte valiente de golpe, es empezar a notar cuándo tus pensamientos están diseñados solo para sobrevivir y no para vivir. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Si el miedo ha tenido tanto poder a lo largo de la historia, no es porque sea fuerte, sino porque es cómodo. El miedo ofrece una salida rápida. No exige pensar, no exige decidir, solo pide obedecer. Cuando el miedo gobierna, no necesitas comprender la realidad, solo reaccionar a ella. Y eso explica muchas cosas de nuestra época. ¿Por qué aceptamos trabajos que nos desgastan? ¿Por qué sostenemos relaciones que nos apagan? ¿Por qué defendemos ideas que en el fondo no entendemos del todo? No porque estemos convencidos, sino porque tenemos miedo de perder lo poco que sentimos seguro. El poder sabe esto desde siempre. Por eso no necesita convencerte de que algo es verdadero. Le basta con hacerte sentir que es peligroso dudarlo. Cuando dudar parece arriesgado, la obediencia se vuelve una forma de alivio. Pero hay un costo silencioso. Cada vez que el miedo decide por ti, pierdes un poco de criterio, un poco de autonomía, un poco de confianza en tu propia percepción.
hasta que llega un punto en que ya no sabes si lo que eliges es lo que quieres o lo que temes perder. Recuperar el criterio no es un acto heroico, no es rebelión grandilocuente, es algo mucho más íntimo. Es empezar a notar cuando una decisión nace del pensamiento y cuando nace del pánico. Es preguntarte, con honestidad incómoda, ¿esto lo hago porque lo deseo o porque no me atrevo a enfrentar la consecuencia de no hacerlo? Pensar no elimina el miedo, pero lo vuelve visible, y cuando el miedo es visible, pierde parte de su poder. La libertad no aparece cuando desaparece el miedo, aparece cuando dejas de obedecerlo automáticamente, y eso no se logra de un día para otro. Se logra entrenando algo que hoy está en peligro de extinción: la pausa antes de reaccionar, la pausa antes de responder, la pausa antes de asumir que todo es urgente, grave o definitivo. Pensar hoy es un acto de resistencia, porque el sistema necesita velocidad emocional para funcionar. Una mente que se detiene es una mente que empieza a ver, y cuando empiezas a ver, el miedo deja de ser un amo y se convierte en una señal más, no en la voz principal. Tal vez no podamos vivir sin miedo, pero sí podemos dejar de vivir para él. Y ahí empieza algo distinto. No una vida sin temor, sino una vida con criterio. Una vida donde el poder ya no entra gritando, porque encuentra una mente despierta,